¿Vives en Iowa y quieres estar al tanto de lo que sucede en nuestra comunidad? Entonces Yo Soy Iowa es lo que debes sintonizar. Escúchanos cada viernes de 12 a 1 de la tarde. Manny Galvez te traerá información relevante sobre temas de interés de la comunidad latina en Iowa. Escucha Yo Soy Iowa todos los viernes de 12 a 1 de la tarde en La Ley 105.5 FM con Manny Galvez. Infórmate, edúcate y participa. Y bueno, y ante esta situación, la otra parte, ¿no? En el caso específico también de Centroamérica y más específico de Honduras, la cuestión de la democracia. La democracia en nuestros países, principalmente Honduras, ha sido vulnerable. Una democracia, entre comillas, más que todo una manipulación de los sectores políticos que no hacen de la llamada democracia un escenario propio para enriquecerse. No existe esa voluntad soberana del pueblo en la toma de decisiones. No hay el levantamiento de la expresión popular para poder tomar las decisiones que sean dirigidas para beneficio de la sociedad. Eso no existe a ciencia cierta en nuestro país, donde el pueblo toma las decisiones como lo expresa el término democracia. Lo que existe es una autocracia, una monarquía en la toma de decisiones, un gobierno monárquico, un gobierno donde no considera la voz popular como un término de expresión para la toma de decisiones. Estamos hablando cuáles son las causas, cuáles son las razones que motivan, que empujan al hondureño a dejar su patria. Me hablas de pobreza, falta de vivienda, servicios sociales en lo general, y por el otro lado, el tema, lo ponemos como en una caja separada, la violencia, y me hablas de que el gobierno actual está militarizando. Una pregunta, todo lo que estamos hablando, ya me comentaste, ¿cómo lo está enfrentando el actual gobierno? ¿Está dando resultados la militarización? ¿Sí está bajando la violencia? Sus proyectos económicos, sus planes económicos para con la sociedad, ya sea vivienda, sea educación, ¿sí están dando resultados o simplemente es otro gobierno más? El repudio de la sociedad hacia el actual gobierno manifiesta la respuesta a tu pregunta. Sí. No está dando resultado las políticas del actual gobierno frente a la demanda social. En realidad estamos viviendo en un momento crítico, uno de las mayores crisis que vive la sociedad en los últimos años, después de que se dio lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente en 1982. Después de tantos años anteriores de conflicto, estamos viviendo un escenario de mayor crisis, cuando los niveles de homicidios, asesinatos, secuestros han sido galopantes, ¿no? Sí. Se ha superado las expectativas que se tenía en torno a disminuir, ¿no? Realmente no existe una política del Estado orientada para mejorar. Dos preguntas. Sí, continúa. La crisis. Sí, ya dime. Entiendo. Lo que estoy rescatando de lo que nos comentas es, una economía, un plan económico de gobierno orientado hacia el fomento del empleo, hacia, bajos impuestos, es lo que estoy rescatando. ¿Estoy bien en eso? Sí, el Estado no tiene la voluntad de poder brindar una política, un programa que venga a fortalecer el nacimiento de nuevas empresas. Ya. Solamente ha estado manteniendo un clima para poder fortalecer aquellas empresas que ya existieron y que son grandes y que están coludidas con el mismo Estado
con el mismo gobierno y que tienen algunos contratos con el Estado y que son políticos. Pero realmente eso es una minoría, es una clase muy aparte, muy aislada de la realidad nacional. Ya, la crisis y volviendo nuevamente con todo esto como referencia, esta crisis humanitaria, lo que en los medios se le llama la caravana migrante, también nuevamente, desde tu opinión y perspectiva como hondureño, ¿cómo crees que se debe de abordar una solución? Porque pues hoy día ya hay más de, no son todos, pero la mayoría aparentemente son hondureños, pero estamos hablando ya en números que rebasan los 4 o 5 mil personas que están en la frontera entre México y Estados Unidos. Lamentablemente parece ser que pues va a ser muy difícil que les den a todos lo que es un asilo político, que es el único argumento si quisiesen entrar de manera legal. Pero entonces, ¿cuál sería, en tu opinión, una solución a este grupo de personas específico que ya está apostado en la frontera? ¿Qué deberíamos de hacer como países? Bueno, yo creo que eso no debería estar pasando en ningún país del mundo. Okay. Sin embargo, podemos observar que este país está lleno de personas de todas las sociedades del mundo, ¿no? De todos los países, un país multicultural, donde las personas han visto al país como la solución a sus vidas, ¿no? Pero realmente hay una falsa perspectiva de lo que podría ser realmente ese panacea social que permita mejorar las condiciones de vida hacia las familias del mundo. Pero yo creo que ha sido raíz precisamente de la falta de políticas humanitarias que tienen los países, olvidando que el fin supremo de la sociedad del Estado es la persona humana, la falta de respuestas reales a la materialización de la ley en torno a dar respuesta a esa demanda social. No ha habido esos programas realmente que fortalezcan las oportunidades y las garantías de la persona humana. Ajá. Entonces es necesario ya ir creando un escenario real y dejar de lado la demagogia política de los gobiernos, saber utilizar el recurso propio, el recurso del Estado que capta a través de los impuestos y traducirlo, llevarlo al escenario real de lo que es la inversión pública y evitar la corrupción. Hemos tenido elementos graves en el país como es la corrupción, uno de los países más corruptos del mundo. Creo que es necesario ya aplicar la ley, dejar cero tolerancia a esa impunidad que vive el Estado, y realmente está ocasionado también esta es la crisis por la corrupción. La corrupción es un elemento que ha desplazado las condiciones normales de vida, donde el pueblo, mírate por ejemplo en el Seguro Social, más de 7.200 millones que fueron robados del Seguro Social. Ajá. Y esto da lugar a que las personas no tengan la oportunidad de tener un servicio de salud. Las personas se han estado muriendo porque se les ha estado inyectando medicinas adulteradas, porque se compraron a empresas medicinas que no garantizaban la calidad. Se demostró ante el Ministerio Público que habían ese tipo de medicinas en el mercado captadas por el Estado, compradas por el Estado a personas que se les incoó acciones legales, pero que no pasó a más. Y vemos tanta crisis, tanta corrupción. Entonces es necesario que por lo menos la MASI, en este caso, que está dando lugar a poder contribuir con el Ministerio Público a que realice acciones más contundentes. Vemos como voceros de la MASI anteriormente abandonaron el país por amenazas de muerte, porque se les persiguió políticamente en sus países, porque se les siguió, según el vocero anterior, hasta en su país a la familia se les seguía. O sea, cómo está de enorme el crimen en este caso. Entonces es necesario ya
que la Organización de Estados Americanos tome cartas serias en el asunto para que en el país se pueda iniciar ya este proceso de adesentamiento de lo que es el Estado mismo. Eso daría lugar a que la inversión pública sí estaría llegando a las familias hondureñas y con ello también estaría disminuyendo la crisis, porque la sociedad ya no tiene la oportunidad, recursos para poder dar respuesta a sus necesidades. Y las necesidades estrictamente no son puramente del gobierno, pero sí se necesita que haya una política del Estado que permita que la sociedad misma pueda iniciar sus propios negocios, sus propias empresas, y que se les garantice la estabilidad empresarial, que se respete ese derecho a la libre empresa, pero que también se le dé la oportunidad a esa persona que está emprendiendo su negocio para que pueda crecer y para que pueda progresar, y no que se le apliquen esos paquetes fiscales que realmente solo inicia una persona y luego al año tiene que abandonar porque se convenció de que no va a poder progresar porque lo tienen del cuello con los impuestos. Te entiendo. Dos preguntas así rapidísimo. ¿Tú crees que sería prudente en países como los nuestros, en este caso Honduras, que hubiese una supervisión de organismos internacionales? Definitivamente creo que el país ya no puede por sí solo. Como te decía anteriormente, la corrupción es galopante, casi es indetenible por los medios propios, por los medios nacionales. El Ministerio Público está corrupto, se ha coludido, hay un crimen organizado en todo el escenario público, en toda la institucionalidad del Estado. Entonces es necesario la intervención definitivamente externa para poder solucionar completamente el problema de Honduras. No podemos estar a la espera de que un escenario nacional pueda solucionar el problema del país. Necesitamos la intervención externa que sea capaz de poder imputar acciones a todos los sectores corruptos, porque la corrupción no podemos verla tanto de un lado como del otro, debemos de verla de un problema general del país, y no podemos estar pensando en que debemos de tolerar a unos y luego imputársele a otros. No, yo creo que la corrupción debe ser frontal, la solución a la corrupción debe ser frontal y no estar tolerando a sectores que realmente han destruido el país. Bueno, pues yo creo que por ahí ya quedó tu comentario. Muchas gracias, Carlos, por estar este día con nosotros, y bueno, vamos a darle seguimiento a esta situación, a esta crisis humanitaria que se origina pues en Honduras. Gracias, Manuel, por la oportunidad que tú me das de expresar en este medio. Esperamos poder estar en contacto y poder brindarte elementos mayores en torno a todo lo que está viviendo el pueblo hondureño. Tenemos cifras, tenemos elementos que puedan servirte, y podemos hacerlo en otro momento. Bueno, y tu último comentario. ¿Crees que es una opción que los hondureños se queden en México y acepten la propuesta que el gobierno mexicano les hace de quedarse a radicar en México? ¿O hay que regresar? ¿O la mejor opción sería regresarlos? Mira, regresar a las familias hondureñas es un acabose. Cuando las familias decidieron salir del país, no es un acto aislado ver 7,000 familias en el camino. Si bien es cierto, cada día salen 350 personas del país emigrando hacia España y Estados Unidos, todos los días. Sí. Eso da lugar a crear, en un momento dado como es esto, la acumulación de tantas personas. No es un acto aislado que se dio orientado por sectores. No, definitivamente es la crisis que vive el país. Y yo creo que estas personas, si tienen alguna oportunidad en México, es importante que la acepten. Creo que regresar al país sin las condiciones
para poder insertarse en el escenario normal, laboral, frente a la crisis, frente a la amenaza de secuestro, de asesinatos, de maras y pandillas, creo que tendría mayores consecuencias. Realmente espero de que los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de México, puedan colaborar con la persona humana que realmente está desplazándose en búsqueda de mejores sueños, de mejores oportunidades, amenazados por la violencia, por el crimen organizado, por la falta de políticas del Estado que hacen que el éxodo de tantas familias hondureñas. Bueno, pues Carlos Rubio Valladares, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, y bueno, ahora sí te dejo y estamos en comunicación, y pues muchas gracias. Esto fue una intervención para Yo Soy Iowa, aquí, valga la redundancia, en el estado de Iowa, que tuvimos la oportunidad de tenerte hoy con nosotros y tener una perspectiva de un hondureño que ha trabajado tanto por su sociedad y por su país. Gracias, Manuel, un placer. Igualmente, bye.